aterrizarlo con la historia de la parábola de la oveja perdida. Entonces son estos dos conflictos es lo que detona todo este discurso, todo este argumento gira en torno. Y hace unos días también, por ejemplo, si me permiten leer a partir del versículo 10, para que tengamos un contexto también del capítulo que a nosotros nos corresponde, dice así: miren, que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si recordamos, ahora mientras leíamos Lucas 15, pues recordamos que los ángeles son esos mismos ángeles de los que están hablando aquí Mateo. También esos ángeles se regocijan cuando alguien se arrepiente. Y nosotros estuvimos hablando también en ocasiones anteriores que el arrepentimiento es un elemento necesario en el ciclo del conflicto, porque conflicto siempre va a haber, es lo que dice el Señor, siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber problemas. Entonces necesita haber arrepentimiento. Y aquí el argumento empieza: no desprecien, no se desprecien el uno al otro. Y tengamos eso bien claro, hermanos, lo necesitamos tener claro en esta lección. En el versículo siguiente nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido, hermanos? Hace también, perdón, el ser humano se había perdido desde el inicio de la historia. También recordamos que el gran tropiezo pues había sido quedar alejados del Señor. Entonces, a ese gran tropiezo se merecía un gran rescate. Y ese rescate es lo que a nivel general completo se había perdido. Se había perdido esa comunión entre el humano y Dios. Y desde entonces, pues se necesitaba una nueva forma de irnos revelar, que se fuera revelando la verdad poco a poco hacia nosotros a través de ejemplos. La historia del Antiguo Testamento es un ejemplo para esta generación, para nosotros. Todo el Antiguo Testamento, toda la historia de las personas que conocieron a Dios y se equivocaron y pecaron contra Dios en la historia, pues es lo que nosotros necesitamos analizar para que podamos reencontrarnos con el Señor. Y el Señor lo hizo de una manera muy particular. El Señor decidió que a nuestra generación fuera alcanzada por medio de la predicación. Todos hemos escuchado eso, ¿no? A nosotros alguien nos compartió el Evangelio. Ahora bien, estas palabras de, de que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, también están replicadas en otro texto. Ahí mismo también en Lucas. Si ustedes recuerdan la historia de un hombre llamado Zaqueo, Zaqueo fue un hombre que escuchó del Señor Jesús y de todo lo que hacía. Y cuando estaba a punto de pasar por su ciudad, él decidió pues esperarlo en un lugar. Al ver que había mucha gente, decidió escalar un árbol. El Señor, con su, digamos, omnisciencia, él sabía que él iba a estar ahí. Y cuando él pasa junto a ese árbol, él voltea hacia arriba y le dice: Zaqueo, baja, porque me es necesario hospedarme en tu casa. Interesante. Y ahí empezamos a ver pequeñas pinceladas de lo que es la providencia de Dios en la vida de esta persona, Zaqueo. Se nos dice que el Señor entra y se hospeda con él, y los demás lo ven y lo mismo. Ven que se hospeda el Señor Jesús con Zaqueo, que también era un recaudador de impuestos, y ¿qué es lo que hacen? Juzgar la acción del Señor Jesús por lo que estaba haciendo. No se nos menciona mucho en el capítulo de Lucas qué tanto platicó con el Señor Jesús, pero hubo un impacto tan grande en su vida que él decidió decir: bueno, si yo he defraudado a alguien, pues yo estoy dispuesto a pagar lo que debo y 4 veces más, o sea, 4 veces mi deuda. A lo que el Señor Jesús responde que había llegado la salvación a esa casa. Y en ese mismo versículo, esta historia se encuentra, o este pequeño relato se encuentra en Lucas 19. No es necesario
que lo busquen si lo quieren apuntar, es prácticamente Lucas 19 del 1 al 10. Pero al punto al que voy es que las palabras que dice el Señor Jesús en el versículo 10 son idénticas a las del versículo 11 de nuestro capítulo. El Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, ¿cómo fue que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Él lo hace a través de la cruz. Él lo hace a través de su sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Quizá tengamos nosotros que explicar mucho más todo este argumento a alguien que no haya escuchado del Evangelio. Pero estas fueron las palabras que él ocupó aquí. Ahora bien, si el Señor ya vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿por qué nosotros debemos de seguir predicando si el Señor ya lo hizo? ¿Nosotros podemos hacerlo de la misma forma que el Señor Jesús? No. De hecho, él, digamos, cumplió con el requisito. ¿Cuál es nuestra labor? Compartirlo, explicarlo, no tener pena de hacerlo, tener las ganas de hacerlo, de ir a buscar a otros, como el Señor vino, pero no para que nos no para que nos autosacrifiquemos del mismo modo en que el Señor lo hizo, sino simplemente para dar todas las razones que podamos encontrar en la palabra de Dios para transmitir esta idea de la manera más clara que sea posible. Entonces hay una diferencia. Por un lado el Señor dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido, y nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué me corresponde a mí hacer? La parábola de la oveja perdida, hermanos, es un ejemplo de lo que a nosotros nos toca hacer con lo que hemos aprendido y lo que hemos observado en el Señor Jesús. La parábola es un ejemplo. Permítanme hacerles algunas preguntas. ¿Te identificas con la historia relatada? ¿Se podrían identificar ustedes como una oveja descarriada? Creo que todos nos deberíamos de identificar con la historia. De hecho, Pedro, en su carta, en su primera epístola, en primera de Pedro, capítulo 2, en los últimos versículos 24 y 25, él hace una remembranza de lo que implica recordar estas palabras. Él dice en el 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces el mismo Pedro tenía esta historia. Esta historia la tuvo él toda su vida, hermanos. Podemos recordar, por ejemplo, en el momento en el que, bueno, Pedro tuvo momentos de claridad impresionantes, pero también tuvo momentos de debilidad y de caídas fuertes. Él fue el que le dijo, o el que se atrevió a decirle delante de todos, con la posibilidad de equivocarse, de que lo corrigiera el Señor, él tuvo el valor de decir enfrente de todos sus compañeros, él tuvo el valor de decirle, tú eres el Cristo. Y eso ocurrió, hermanos, en el capítulo 16 de Mateo, es decir, poquito antes de esta historia de la que nosotros estamos analizando, de que se diera este conflicto entre los apóstoles. Él tuvo esa claridad, pero también cuando el Señor Jesús finalmente fue entregado, pues también Pedro lo negó 3 veces. Pero también fue Pedro quien fue rescatado por el Señor Jesús en aquella historia en la que se nos relata en Juan, en que en que ya se habían regresado, se sentían mal de que el Señor ya hubiera fallecido. Ellos habían regresado a Galilea y Pedro decide volver a pescar. Y es el Señor el que lo va a rescatar. Es el Señor el que repite aquel milagro de la gran pesca. Y que le dice, echen sus redes, las echan y vuelven a ver ese milagro y recuerdan lo que había ocurrido. Y se echa al mar y nada Pedro para ir con el Señor y volver a encontrarse con su Señor y se da cuenta de que está resucitado. Y tienen aquella
aquella gran plática, aquella otra cena, última cena con él, en el que en el que el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: sí, te quiero. Y le dice otra vez el Señor: ¿me amas? Se lo repite. En ese momento se estaba llevando a cabo el rescate de la oveja, la restauración de esa oveja perdida en Pedro. Así como él había negado 3 veces, así tendría que reconocer el amor del Señor otras 3 veces. Y esa fue la manera en la que Pedro es reivindicado a su ministerio, hasta que el Señor Jesús le dice: Pedro, apacienta a mis ovejas. Tú ya fuiste oveja. Ahora te toca a ti ser aquella persona delegada para cuidar a otras ovejas. Finalmente, Pedro se convierte en un pastor de hombres perdidos, ¿no? Y entonces llegamos a nuestro ejemplo. Nuestra parábola del día de hoy, hermanos, es el ejemplo de vernos primero a nosotros como ovejas, viendo hacia adelante que en algún momento nos va a tocar a nosotros ser aquellos que ayuden a otros como pastores, obviamente a un nivel mucho más bajo que el Señor, porque sabemos igual, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Señor Jesús se dice que Él es el buen pastor. Y la intención de Pedro no es usurpar los zapatos de su amo, de su Señor, de su Dios, de su Salvador. No, simplemente él está aceptando la responsabilidad que se le fue entregada por el mismo Señor. Y así sucesivamente, Pedro les está diciendo: ustedes acuérdense que ustedes eran ovejas descarriadas y que en algún momento ustedes tendrán que ver por alguien más. Entonces, cada uno de nosotros, de alguna manera, hasta cierto punto, somos pastores de otros. Por ejemplo, aquellos hermanos que tengan hijos, pues son pastores de sus hijos. Aquellos que ya no tenemos un padre carnal, pues tendremos que buscar también esa figura de pastoreo y de persona que nos dé indicaciones en otras personas. Y ese es el propósito de las iglesias, hermanos, de nuestra iglesia, de todas las iglesias locales. Ese es uno de los propósitos. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Alguna vez has recuperado algo que ya haya estado perdido? Hablando de personas. Como vimos en la lectura bíblica, vimos 2 ejemplos. Uno en donde rescatábamos un objeto, que es la moneda perdida, y otro es la oveja perdida. Creo que todos hemos encontrado algo. Ojalá, digo. Si ya alguien ha perdido algo y nunca lo logró encontrar, bueno, a lo mejor ustedes recordarán esa historia. Y supongo que les marcó. Pero hablemos de personas. ¿Alguna vez has recuperado, perdón, algo que hayas perdido? Contéstate a ti mismo. Quizás sí, quizá no. De objetos, pues también yo creo que podríamos decir, bueno, quizás sí, quizá no. ¿Cuáles son las implicaciones? Ok, vamos a suponer que dijeran, no, no encontré algo que había perdido, ni en persona, ni objeto. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez lo intentaste? O sea, ¿hiciste algo al respecto para localizar lo que se te había perdido? ¿O simplemente se perdió y te venció el desánimo y dijiste: no lo voy a buscar, me voy a meter en más problemas, va a ser difícil, etcétera"? Quizás si esa haya sido la respuesta, si al anterior ustedes hayan dicho: sí, sí perdí algo. Quizá ahorita la respuesta es que no lo intentaste, no intentaste buscarlo. La siguiente pregunta es: ¿qué tan fácilmente te rendiste si así fue? A lo mejor podría decir con respecto a uno mismo, decir, bueno, sí, busqué hasta el cansancio, hice todo lo que estaba en mi poder, o decir, no, o puede ser que las circunstancias también nos hayan llevado por otros rumbos y que simplemente aquello se haya perdido por completo. No perdamos de vista de qué estamos hablando. Estamos hablando de una oveja perdida y eso representa una figura de los seres humanos que no están en el camino del Señor. Podríamos decir, ¿las personas inconversas no están en el camino del Señor? Por supuesto. Personas que conocen de la palabra de Dios, que se puedan descarriar, ¿se dan esos casos?
Sí, y la verdad es que no voy a entrar ahorita, digamos que en el debate de si puede haber salvos que, que sean carnales. Miren, hermanos, eso sí es complicado y requiere pues realmente mucha lectura, y no nada más mucha lectura, sino tener un montón de ideas que se contraponen en nuestra mente. Muchas veces lo que la gente quiere ver son situaciones y hechos. Bueno, tratemos de hacerlo así. Entonces, si vuelvo a lanzar la pregunta, ¿hay personas que hayan sido creyentes que se encuentran descarriadas? La respuesta es sí, ¿verdad? Ok. Y creo que es la respuesta indicada, porque al final del día, en ambos contextos que estuvimos analizando desde el principio, en donde decíamos, el conflicto lo detonó el altercado entre los discípulos, ¿quién es el mayor? O el altercado con los fariseos y escribas que criticaban a Jesús de muchas maneras, pero podríamos decir que esas personas no eran creyentes. Pregunto. Quizá no estaban preparados para recibir la verdad del Señor Jesús. El Señor Jesús les demostró de cuántas formas, cuántos milagros no hizo. Al Señor Jesús no le pueden decir, no me enseñaste lo suficiente, que es lo que estábamos diciendo nosotros, qué tanto nos rendimos. El Señor Jesús se rindió. El Señor Jesús hizo todo lo que estaba a su alcance para demostrar su poder y su verdad. Y cuando ya nada de eso funcionaba, solamente faltaba una cosa por hacer. ¿Cuál era? Pagar por el pecado de los demás. Si no se arrepiente, tiene que haber, en la ley dice que para la remisión de pecados tiene que haber ¿qué? Tiene que haber derramamiento de sangre. Y el Señor Jesús dice, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer, y si eso no funciona, viene el último paso. Ahora nosotros estamos llamados a hacer ese sacrificio por los demás. Nuestro sacrificio no va a alcanzar a pagar los pecados de alguien más, pero sí nuestro ejemplo, porque nosotros estamos aquí para dar precisamente esa demostración. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tan fácilmente nos rendimos? Mientras cumplías con este intento, eh, ese intento de explicar a los demás sobre la salvación, ¿orabas a Dios? Porque en numerosas ocasiones que tengo, digamos, pláticas con hermanos, pues siempre yo quedo corto en el argumento, porque parecía ser que nunca oro lo suficiente. Y eso puede ser cierto. Y eso, por ejemplo, a mí me confronta conmigo mismo. Entonces, cada vez que me veo al espejo, digo, ¿estás orando lo suficiente? ¿Y por qué sería importante hablar de que estuviéramos orando lo suficiente? Bueno, el cristiano, hermanos, ¿por qué es importante la oración y por qué es importante ese elemento que es incluso a veces difícil de juzgar? O a lo mejor no es difícil de juzgar, porque nosotros podríamos decir, bueno, la persona que ora es aquella persona que se conecta a la reunión de oración. ¿Podría ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si uno pone de su tiempo, ¿por qué no pueden poner todos los demás de su tiempo? Y si se dan cuenta, desde ese momento ya estamos nosotros empezando a ejecutar un juicio hacia el prójimo. Y obviamente el que sale aquí con la pedra, pues soy yo también, porque muchas veces no me conecto a la oración, hermano. Ustedes lo han visto. Pero lo que quiero decir es que la oración sí tiene un elemento importante. ¿Por qué? Bueno, hablando de parábolas, podríamos decir, hace algunas semanas estuvimos analizando las parábolas del reino y estuvimos analizando muchas formas, muchos ejemplos y situaciones que nos permiten llegar a la presencia del Señor. Todas esas parábolas nos permiten llegar a la presencia del Señor. Pero parece que hemos llegado a una parábola que no tiene tanto que ver con cómo llegar, sino lo que nos toca hacer aquí a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre aquí con nosotros en el mundo? Un hermano engloba esta parábola de la oveja perdida y la engloba junto con otras parábolas. Por ejemplo, la engloba con la parábola obviamente de la moneda perdida, con la parábola del hijo perdido. Y por ejemplo, todas estas tienen un común denominador, algo se pierde.
En algunos casos se busca y en otros casos se espera. Por ejemplo, la del hijo perdido, la del hijo pródigo, el padre espera y el hijo se arrepiente y regresa. Entonces, la oración es de suma importancia, hermano, porque de algún modo la oración demuestra cuánta fe tenemos de por medio. ¿Cómo podemos medir la fe, hermanos? Nuestra fe, si nosotros tuviéramos que hacernos un examen. Creo que es un examen que tenemos que hacernos cada quien en nuestro hogar, a solas, en nuestra intimidad con Dios y preguntarnos, ¿cuánta fe tengo? ¿Por qué? Porque es importante. Si ustedes recuerdan, hay otra parábola que también está incluida aquí, la del juez injusto. ¿Alguien la recuerda? La del juez injusto es una parábola que habla de una persona que ocupa un cargo público y que hay una mujer que viene todos los días con él está pidiendo, hazme justicia, ayúdame, ayúdame, no me has hecho. Y recuerdo a una persona en el trabajo que me decía, mira Raimundo, cuando alguien viene a buscar que te ayuden en el trabajo, no te hacen caso si tú vas amablemente a decirle, hazlo. Le hacen caso a quien está duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Y quién va a tener la razón? Así me lo puso. El que tenga más papeles. O sea, que tenga sus papeles en orden. Si por ejemplo ustedes han ido a alguna oficina a querer hacer una aclaración porque alguna lectura de su recibo de pago de X servicio no está correcta, ¿qué es lo que le piden? Su historial, ¿no? Tráigame sus papeles, demuéstreme que usted está pagando y si es así, le atendemos. En el caso del juez injusto, bueno, esta señora tuvo la estrategia de decir, yo voy todos los días, y yo no voy a soltar esto hasta que se resuelva. Y esta persona, este juez injusto, dice de sí mismo, pues yo me siento muy bien porque aquí estoy en este puesto, pero mejor voy a hacerle justicia a esta señora, no voy a hacer que me vaya a sacar de mis casillas y haga algo de lo que... Y lo hace. Y entonces el Señor dice, si este señor le respondió a esta persona insistente, ¿ustedes qué deben de hacer? Lo mismo. Pero déjenme cerrar con una idea. En esta parábola, la parábola cierra con esta idea. ¿El Señor no les hará justicia a ustedes? O sea, ¿los ignorará? ¿El Señor ignorará a sus hijos? Dice, pero ¿qué tal si el Señor llegara hoy? ¿Cómo los encontrará a ustedes? ¿Encontrará fe? Y debemos hacernos esa pregunta. ¿Tenemos fe? ¿Por qué estamos englobando todas estas ideas cuando a lo mejor cada parábola debería de tener su propia predicación, su propia... Bueno, lo que sí necesitamos, hermanos, es estar conscientes de que para poder interpretar la palabra de Dios necesitamos otras herramientas de la misma palabra de Dios para poder aterrizar la que nos corresponde. Entonces, de alguna manera sí tenemos que intentar tener el máximo cúmulo de información y de doctrina que nosotros podamos tener en nuestra mente para poder explicar a otros. Todo esto de esta parábola del juez injusto salió porque decíamos que mientras cumplimos nuestra obligación de ir con los demás y explicarles la palabra de Dios, o para recuperar a alguien que está perdido, puede ser alguien que no conozca al Señor o que sí conoce al Señor, decíamos, hemos orado lo suficiente, tenemos la fe suficiente de por medio. ¿Podríamos decir que podemos tener fe sin doctrina, hermanos? ¿Sería correcto tener fe sin doctrina? Muchos la tienen. O sea, muchos están allá afuera creyendo en muchas cosas, pero la sustentan ya sea en su intuición o en su experiencia o en otras cosas. La pregunta es, ¿hasta dónde llega nuestra doctrina? Y si se dan cuenta, hemos hecho muchas preguntas. Creo que una de las preguntas más fuertes de todo este capítulo, hermano, todo este capítulo de Mateo 18 nos debe ayudar para resolver la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde qué estás dispuesto a hacer para resolver un conflicto? ¿Qué estás dispuesto a hacer para resolver un conflicto?
Obviamente ya vimos que pues nosotros no nos vamos a clavar en otra cruz porque no nos corresponde clavarnos en otra cruz. Pero recordemos lo que el Señor sí dijo. ¿Qué es lo que el Señor sí dijo? El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, cárguela y sígame. Si ustedes recuerdan, eso fue exactamente lo que ocurrió en el Calvario. Hubo una persona que pasaba por ahí y tuvo que cargar la cruz hasta el Calvario, y hasta ahí el Señor dijo, ahora me toca, y fue crucificado el Señor Jesús. ¿Significa que estoy tratando de enseñar una doctrina de obras? No, hermanos, no estoy tratando de enseñar una doctrina de obras, pero sí estoy tratando de abrirnos, de que nosotros consideremos lo importante que es la responsabilidad de todos nosotros. No nos toca sacrificarnos en la cruz, pero sí nos toca llevar carga, esforzarnos, trabajar. Cuando nosotros pensamos en cuál fue el propósito de que nosotros hubiéramos sido creados, ¿cuál fue el propósito de haber sido creados? Por lo general escuchamos esa respuesta, darle gloria a Dios. ¿Qué implica darle gloria a Dios? Obedecer en primera instancia para que nosotros no estemos en la posición de aquí de Mateo 18, donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Eso es obedecer. Pero también estamos llamados a no poner piedra de tropiezo a los demás, y también estamos llamados, con este ejemplo de la oveja perdida, estamos llamados a ir en busca de alguien que se equivoca. Y ese es el ejemplo. Con esto podríamos decir que esta fue nuestra introducción. ¿Qué es lo que estamos intentando resolver en este capítulo? Estamos intentando entender tres cosas, hermanos. Número uno, ¿qué es lo que se había perdido? Bueno, la introducción nos dio un poco de luz de lo que se había perdido. Se había perdido el ser humano en primera instancia, pero lo que a mí me toca hacer de lo que se había perdido es ir en busca de alguien más. Y en primera instancia están los discípulos, porque ese es el contexto del conflicto de Mateo 18, ir por los fariseos, ir por los escribas, porque ese es el contexto de Lucas 15. No es lo mismo, hermanos. Ahora bien, siguiente. Si lo primero que queríamos resolver entonces es comprender qué es lo que se había perdido. Número dos, debemos entender lo que significa cuando dice en el siguiente versículo, déjenme regresar a Mateo 18. Aquí es versículo 12, propiamente ya nuestro texto. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va a buscar y va en busca de la descarriada? Nosotros tenemos que comprender, número dos, entender por qué es tan valioso uno a comparación de 99. Yo no sé, hermanos, mientras estuve analizando esta parábola, yo pensaba, bueno, si yo tengo 100 y una se me pierde, ¿realmente iría por una? Es el 1%. Es el 1%. A veces lo que nosotros como seres humanos queremos es nuestra paz, nuestra tranquilidad, y eso lo buscamos, es una de las cosas que más busca el ser humano. Después de la grandeza, o sea, podríamos dividir que lo que busca el ser humano, pues se podría dividir en el temperamento, dependiendo del temperamento de la persona. Si una persona tiene ese temperamento de la conquista y de ir, quizá no tenga problema con ser la persona más activa. Y quizá esa persona puede decir, yo aquí nadie me va a quitar nada de lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo es mío y nadie me lo quita. Pero también hay personas que no tendríamos problema en decir, ay, si se me pierde una, todavía está el 99%. Nadie es perfecto. Así de fácil. Mientras leía los comentarios respecto a esta parábola, pues hay muchos comentarios. Pero desafortunadamente no me puedo ir a los comentarios porque no puedo, digamos,
terminar de aterrizar todas las posibilidades porque el Señor no las da. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para resolver esos problemas en donde el Señor no da todos los detalles? Bueno, tendríamos que darle un justo valor a cada una de esas posibilidades y ponerles un valor, es decir, del 0 al 100, esta posibilidad podríamos asignarle un 30% de posibilidad y a otra posibilidad y considerarlas todas. Hay quienes dicen que no había tanto problema en dejar a las 99 porque habría de por medio otros pastores, porque si al final del día somos vecinos, uno podría decirle al otro, bueno, cuídame a estas mientras voy por aquella. El texto no nos dice eso y caeríamos en la suposición. Así que considero que es muy importante que nosotros resolvamos esta pregunta para entender lo que quiere decir esta parábola. Y número 3, hermanos, ¿por qué hay un gozo especial por una oveja descarriada que se arrepiente más allá de por las otras 99 que no necesitaban arrepentirse? Si nosotros resolvemos estas tres preguntas, estas tres situaciones, tenemos en la bolsa lo que significa esta parábola y por consiguiente lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que se había perdido? Alguien se perdió, uno de nosotros, un creyente. Tengamos un buen o mal opinión de él, era un creyente, estaba aquí. Muchos podrían decir, bueno, ¿qué es un creyente, Raimundo? ¿Qué es un creyente? Porque un creyente es alguien que da frutos y nosotros caeríamos en otro círculo vicioso poniéndole a una etiqueta a una persona justo como lo hacían los fariseos cuando decían, ¿por qué el Señor Jesús se sienta con pecadores y recaudadores de impuestos? Porque si a criterios nos vamos, cada uno de nosotros tiene su criterio y cada uno de nosotros tiene su medida. Entonces, la parábola nos da la pauta que podemos hacer la discriminación entre una oveja y otra. Pues para nuestra desgracia, no. Y digo desgracia porque implica trabajo, o sea, implica ir y hacer y ver qué puedo hacer y cómo mejorar las cosas. Y no es que yo me quiera enseñar una nueva doctrina, no, no para nada, hermanos. Porque es una objeción común que nosotros tenemos. Un creyente verdadero, ¿qué es? Una persona que tiene frutos, que ha dado demostración de frutos. Pero también podríamos caer como aquella persona que le dijo al Señor Jesús, después de que el Señor Jesús le contestó sus preguntas sobre las dos grandes leyes en la ley de Moisés, cuando decía, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y la número 2, ¿amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue lo que le respondió a esta persona? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Eso significa, hermanos, que estuvo velado desde Moisés hasta los tiempos de Jesús. ¿Quién era el prójimo? ¿Estuvo velado eso, hermanos? Me van a decir, ¿estuvo velado quién era el prójimo? Todos esos, pues fueron miles de años. Desde el Señor Jesús hasta acá fueron, ¿qué? Hablamos nosotros de 2000 años. Desde que se escribió la ley de Moisés hasta este momento, hermanos, ¿cuántos años le pueden echar ustedes? ¿Igual otros 2000 años? Todo ese tiempo se sabía quién era el prójimo, pero él hizo la pregunta con la esperanza de ver si de alguna manera esa frase no aplicara en él. Eso es lo que esa persona estaba buscando. Estaba buscando autojustificarse. Entonces, una de las enseñanzas de esta parábola es, tenemos que ir a buscar al perdido y nos va a costar trabajo y no debemos ocupar la palabra de Dios para justificarnos a nosotros mismos en el trabajo que nos toca hacer, hermanos. No debemos ocupar la palabra de Dios para autojustificarnos. ¿Hubo quienes se autojustificaron en la palabra de Dios? Por supuesto, hermanos. Pues está Pablo. Pablo se tuvo que autojustificar con aquellos que lo atacaban y lo criticaban. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Vamos a seguir analizando. Decíamos que el enigma por resolver de esta parábola es
entender por qué. Bueno, sí estamos de acuerdo, para cerrar la primera pregunta, que lo que se había perdido es una persona, un creyente, y que debemos de darle el beneficio de la duda a la persona a la que nosotros le estemos colocando la etiqueta de oveja perdida. ¿Sí me explico hasta ahorita? Tenemos, ¿quién se perdió? Una persona. El enigma por resolver, ¿por qué el Señor nos pide ir por lo mínimo cuando tenemos también otras cosas muy importantes? Ese es el enigma de la parábola. Tenemos que hacernos algunas preguntas, hermanos. Yo creo que haciéndonos preguntas podemos resolver el enigma. La pregunta es, ¿las ovejas son tuyas? Son del Señor. Entonces, ¿yo tengo el poder de decisión de decidir qué hacer con ellas? Pues no. Ahora, ¿quién es el dueño? El Señor, ya me contestaron prácticamente. Entonces, nosotros no somos dueños de las otras ovejas. Y es más, hermanos, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Ni siquiera eso. Acompáñenme, por favor. Romanos 14, 7. Vamos a hacer 3 brincos rápidamente para analizar tres breves respuestas de todo esto. Romanos capítulo 14. Romanos 14, 7. Dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Versículo 12. Me estoy saltando algunas frases. Quiero ir directamente al grano. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Uno podría decir, bueno, si cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo, pues entonces no tiene sentido la parábola ir por los perdidos porque cada uno va a dar cuenta de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Que yo podría ocupar este texto para decir, no, pues yo doy cuenta de mí, pero no del otro. Y de algún modo esto es un error, hermanos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Si recordamos que en los primeros versículos que estuvimos analizando de Mateo 18, 10, parte de la llamada de atención del Señor Jesús era, no desprecien a uno de estos pequeños. Hermano, nosotros aprendemos mucho de los demás y a veces aprendemos más pues yo creo que lo he visto en películas, en esta idea de que a veces una persona aprende más de sus enemigos que de sus amigos. No sé si han escuchado eso. Y hay veces en que cuando alguien nos corrige, a veces lo sentimos precisamente como un enemigo porque nos sentimos criticados, nos sentimos atacados. Y puede que sea cierto, hermano. Yo no puedo decir que no. La pregunta es, vamos a dar cuenta, esa oveja perdida también va a dar cuenta de sí misma, pero nuestro llamado a nosotros, ovejas en proceso de crecimiento, o pastores que están a prueba, etcétera, etcétera, estamos llamados a buscar al otro. Versículo 13, aquí mismo de Romanos 14. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. Y esto va de la mano con este pasaje que hemos estado analizando. Decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y obviamente pues entraríamos en lo que platicábamos hace algún tiempo. ¿Qué significa poner piedra de tropiezo? Bueno, hacer algo que deliberadamente provoque que el otro se equivoque. Más bien tenemos que entender, hermanos, así como vamos leyendo la historia, ¿qué detonó el conflicto? Bueno, de un lado, otra vez, lo detonó el choque entre los discípulos de decir, yo soy el mejor, yo merezco ser el líder. Y en el caso de los fariseos, ¿por qué te juntas con los malos? Algo tan sencillo como eso detona. Ahora la pregunta es, cuando nosotros vamos por alguien que creemos perdido, ¿entendemos cuál es el problema? ¿Sabemos dónde buscarla?
A lo mejor alguien puede decir, bueno, para empezar no sé ni dónde buscarla, vamos a decir geográficamente. Bueno, si geográficamente no sabes dónde está la oveja, pues es una misión complicada. Pero no nada más es una oveja a quien hay que apacentar, darle de comer y decirle regresa. Somos seres humanos y pensamos y nos cuesta trabajo. Entonces, consideremos eso, hermanos. Siguiente consideración para entender que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Por cierto, Primera de Corintios también se escribió en medio de conflictos. Toda la carta, todo el principio de la carta, se escribió porque hubo conflictos. Y entonces llegamos a un punto en el capítulo 6, versículo 19, en donde Pablo dice lo siguiente: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? No nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y era lo que decíamos hace rato. ¿Cuál es la respuesta más común y obvia cuando decimos cuál es el propósito por el que fuimos creados? Glorificar a Dios, dándonos cuenta que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras decisiones no nos pertenecen. Tenemos dueño. Entonces tenemos que esforzarnos. Y segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículos 5 y 6. Parte de nuestra misión, hermanos, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor, ¿de quién? De Jesús. Entonces, hermanos, para que un cuerpo cristiano funcione, no va a funcionar, hermanos, cuando entre dos personas hay conflicto. No va a funcionar que nosotros querramos tener la razón, porque nos va a ocurrir lo mismo que a los discípulos y vamos a topar pared como los fariseos. Para que las cosas funcionen, nuestro amor hacia el Señor Jesús de las dos partes debe ser de tal manera que nosotros digamos, como yo quiero al Señor Jesús, eso me hace tener un sentimiento de apego hacia ti y no te voy a soltar. No te voy a soltar. Obviamente hay casos. La parábola del hijo pródigo. A veces no es suficiente que una parte diga eso y el otro dice, me voy. Bueno, hay veces en que uno busca mientras espera. Es decir, la pesca, ¿no? Al final del día. Uno está esperando encontrar algo, estando quieto. ¿Cómo queremos que nos encuentren aquellos a quienes estamos tratando de buscar si no sabemos cómo atraerlos? Pues tenemos que mantenernos firmes en santidad para que cuando ellos regresen, así como se fueron, nos vuelvan a encontrar. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tendríamos el argumento de decirles a aquellos, yo soy siervo de ustedes. Pues así como el Señor Jesús le explicó a sus discípulos, el que, el que le lave los pies a los demás, el que quiera ser el mayor, pues va a ser el servidor de todos los demás. ¿Sí me explico? Ahora, ese argumento es suficiente para que nosotros entendamos el por qué alguien tiene que dejar 99 ovejas en busca de uno. Yo pregunto, ¿hasta ahora es suficiente esos argumentos? Es decir, uno vale tanto, una persona perdida vale tanto que yo estoy dispuesto a correr el riesgo de poner a las 99 en manos del Señor e ir en busca de esa perdida.
Este es el convencimiento con el que uno tiene que emprender esa misión. ¿Vale la pena hacer el viaje de una? Esa es la convicción a la que nos está llamando esta parábola, que sí vale la pena, que uno tiene el valor de los demás y que nosotros hagamos la paz en que el Señor protegerá a los otros mientras llevamos a cabo este viaje. Mientras voy por aquella, pues no somos, no somos omnipresentes nosotros, pero estamos llamados a hacer ese viaje teniendo esa fe. Ir por la oveja, hermanos, es el ejemplo de ofrecer un sacrificio de acción de gracias. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Porque las acciones de gracias implicaban, por como válgame la redundancia, darle gracias al Señor por lo que ha provisto, pero el sacrificio implica lo que estoy dispuesto a hacer, porque desde el principio al cual nosotros fuimos llamados, hermanos, cuando el Señor nos dice, fíjense, no nada más esta idea, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes que leen las palabras del Señor Jesús y digo, híjole, ¿qué quieres decir, Señor? Yo quiero entender, pero no logro aterrizar. Por ejemplo, dice, el que no se aborrece hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Es fácil eso? Si uno dice, estoy tratando de obedecer, estoy tratando de hacer las cosas y de todos modos me tengo que aborrecer, ¿no puede ser mi discípulo? No, hermanos. Lo que ese texto nos está diciendo es que nosotros debemos hurgar en nuestro corazón hasta que demos en el clavo de cuáles son aquellas cosas que yo sí quiero y que el Señor no quiere y que por ende debo yo de quitar. Cada uno de nosotros tiene que hacerse ese autoexamen. Porque si ustedes esperan que una persona que atiende 1 a 100 logre identificar cada problema de cada uno, lo que va a pasar es que no va a ser una descarriada, sino van a ser 100. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que lo que el Señor está haciendo con estas palabras sí es estirar el argumento, pero para que nosotros reaccionemos y estemos dispuestos a dar esos pasos de fe y estemos dispuestos en primera instancia a corregir nuestras vidas para que en consecuencia nosotros podamos ayudarle a alguien más. Hermanos, nosotros no podemos ayudarle a alguien más si nosotros estamos débiles, si estamos rotos, si estamos... Es como decirle a un socorrista que pesa, no sé, 30 kilos, que trate de ayudar a una persona que se está ahogando de unos 130 kilos. Y por cierto, el de 30 kilos apenas sabe nadar más o menos. ¿Sería inteligente emprender el viaje así? ¿Qué es lo que tendría que hacer ese socorrista? Pedir ayuda. Pedir ayuda. En primera instancia al Señor y a los que están a su alrededor. Por eso decíamos, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces este ejemplo de la oveja perdida es un ejemplo de lo que implica cargar esa cruz. Ir por el perdido. Ojalá y esto sirva como argumento suficiente para comprender por qué el Señor dice con tanta confianza, no deja las 99 y va por la extraviada. O sea, ¿será una ironía? No lo sé, más bien lo que está haciendo es un reto. La pregunta es un reto, ¿sí? ¿Estás dispuesto a sacrificarte, a aprender todo lo que se requiere aprender en este oficio de la salvación espiritual de las almas para ayudar a los demás? Y estamos hablando de creyentes, hermanos. Una vez más, esta parábola es un ejemplo para personas que al menos dicen conocer de Dios. Y la pregunta número 3, ¿por qué es de más gozo para por qué es más gozo una abeja que estaba descarriada y que se arrepiente que las 99 que no necesitan arrepentirse? ¿Por qué, hermanos?
podría ser, alguien podría decir, bueno, porque en ese momento ella no es la que está en el problema. Tan, tan. Pero también la pregunta es una ironía porque tendríamos que decir, entonces esas 99 no tienen nada de qué arrepentirse. Preguntémonos eso. Es una ironía. Algunos comentarios que ubiqué decían que esa pregunta era una ironía porque todos necesitamos de arrepentirnos de algo. Pero ahorita tocó que la que se escapó, la que ya digamos es evidente que no está, es aquella que está perdida. Porque sabemos por muchos ejemplos bíblicos que podemos estar aquí y nuestro corazón lejos. Podríamos estar perdidos aquí cerquita. Y hay parábolas que explican ese. ¿Cuál 6? 6, ¿cuál allá? A ver si me ubico. Ahorita. No, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Dice, voy a dar lectura. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Para lograr que una abeja perdida entonces deje de estar perdida, necesitamos lograr estar en un mismo plano. Y ese es el Señor Jesús. Nuestra relación con Jesús es la que nos va a reconciliar o la que va a ayudar a una oveja perdida a restaurarse. ¿Eso es fácil, hermanos? Pues no, no es sencillo. Como acabamos de ver en esta parábola, esto es un reto. Y con esto pues resolvimos esas 3 preguntas. Resolvimos que algo se había perdido, el Señor dio el paso gigantesco, lo que nos da la última victoria. Es el Señor el que dio el arma precisa para rescatar lo que se había perdido. ¿Hay perdidos entre nosotros? Sí. ¿Cuál es nuestra misión? Ir por ellos. ¿Qué es un viaje difícil y peligroso? Sí. ¿Es un porcentaje? ¿Nosotros estamos luchando con un porcentaje muy pequeño? También. Y finalmente, que alguien que se arrepiente merece el gozo del cielo, también, hermanos. Y una última cosa que quiero agregar. Si los ángeles se regocijan porque alguien se arrepiente, ¿qué significa eso, hermanos? Que hasta los ángeles nos están observando. Cuando pienso en eso digo, híjole, todo lo que hago. O donde me equivoco, cuando pierdo el control, cuando todas esas cosas, hermanos, nos están observando. Y mientras nosotros no logremos aterrizar que nos están observando, va a ser muy difícil que nosotros cambiemos. Y así como nosotros debemos de estarnos predicando a nosotros mismos, nos están observando, nos están observando. El Señor nos está observando. Entonces, si el Señor nos está observando y nosotros tenemos esa conciencia, como decía el profeta Elías, vive Jehová delante de quien estoy. O sea, Elías tenía esa conciencia de que estaba siendo observado por Dios. Entonces, esta parábola de la oveja perdida nos debe llevar al versículo 14 de Mateo 18. Dice, así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Bueno, pues cada uno deberá responder esa pregunta en la intimidad y responderá al llamado que el Señor le hace en la misión específica por una oveja perdida que ustedes puedan identificar. Y quizá en el proceso, hermanos, nos demos cuenta que nosotros también necesitamos algo de que arrepentirnos. No nos sorprenda eso tampoco, hermanos, porque mientras somos, vamos a decir, entre comillas, pastores de alguien, porque queremos ayudar a alguien, bueno, nosotros también somos ovejas del pastor todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos. Señor, pues te agradezco el tiempo de mis hermanos para atender este mensaje.
Te ruego que cada uno de nosotros tenga bien el estar escudriñando tu palabra en los capítulos que más nos sean de bienestar, Señor. A cada uno tiene diferentes batallas. Ayúdanos a encontrar respuestas en tu palabra, Señor, porque a veces no vemos la respuesta tan claramente y nos molestamos y nos cuesta trabajo, Padre. Te rogamos que restaures nuestro corazón, nuestras ganas, que pues nos motives a confesarte constantemente lo que hacemos mal para no acumular, Señor, problemas al punto de que pues seamos ya considerados ovejas perdidas. Te rogamos por aquellos que amamos, que hemos conocido, que quizá también a nosotros nos ven como ovejas perdidas. Alguien tiene que dar el primer paso, Padre. Pues tú pon en el corazón de cada uno que así sea, Señor. Que podamos estar algún día delante de ti, tranquilos, gozosos de que al final te veremos cara a cara. Pero mientras tanto también te pedimos esperanza y que renueves nuestras fuerzas para vivir de una manera que te dé honra y gloria en este tiempo, en lo que somos peregrinos. Te pido por cada uno de mis hermanos que les des valentía de afrontar pues esas pruebas y esas tentaciones, que salgan victoriosos, que estén pues a cuentas contigo, que tengan a bien hacer todo lo que nos pides, Padre, que si lo escribimos en una lista, pues podríamos estar aquí también un buen rato. Te pedimos que el día de hoy apartemos ese tiempo de oración privada e íntima contigo, Señor. Que a los maestros de los niños también les renueves su mente y su corazón para que también así como alguien nos explica aquí arriba, allá abajo también haya explicaciones y que los niños vayan y hagan preguntas en casa que detonen también pues la conversación que tenga que ver con tu salvación, Señor. Te pedimos por el corazón de esos pequeños, de todos los que han escuchado tu palabra. Dales la oportunidad de no caer en los pecados en los que sus padres cayeron. Danos esa oportunidad, Padre. Danos la oportunidad de tener pues, esos tiempos de refrigerio que tú quieres, Señor. Aunque sea en esta tierra desolada, Señor, pues también nos llamas a que mostremos ese amor en medio de toda esta generación, Padre. Por Cristo tu Hijo te agradecemos esto. Amén. Pues gracias por su tiempo, hermanos.